Era una tarde de julio cuando vi algo que me heló la sangre en plena carretera de Tamaulipas. Una mujer joven, sola, parada bajo el sol abrasador con una maleta en la mano y marcas moradas en los brazos. Todos los vehículos pasaban como si no la vieran, pero algo en sus ojos desesperados me hizo pisar el freno de mi Mercedes-Benz. Lo que pasó después de que paré cambió no solo su vida para siempre, sino también la mía de una manera que jamás imaginé. ¿Alguna vez has sentido que la vida te pone una prueba cuando menos lo esperas? A mí me pasó en una carretera solitaria de Tamaulipas, cuando encontré a una mujer que cambiaría para siempre mi manera de ver el mundo. Me llamo Jesús, pero en la carretera todos me conocen como el Halcón de Tamaulipas. Tengo 46 años y llevo 21 años recorriendo estas carreteras mexicanas con mi Mercedes-Benz Actros, que bauticé como el milagro por todas las veces que me ha sacado de apuros. Es un hermoso tracto verde esmeralda con detalles dorados que brillan bajo el sol del desierto. Soy divorciado desde hace 5 años y la carretera se volvió mi único hogar. Cargo mercancía desde Nuevo Laredo hasta Mérida, siempre por la misma ruta, siempre pensando que ya lo había visto todo. Pero esa tarde del mes pasado, en un tramo desolado entre Victoria y Ciudad Mante, me topé con algo que jamás había vivido en todos estos años de carretera. Era una mujer joven, tal vez de unos 25 años, parada al borde del asfalto con una maleta pequeña. Tenía el cabello corto, casi como de hombre, y vestía un mini short que contrastaba con la seriedad de su rostro. Lo que más me impactó no fue su apariencia, sino la desesperación que reflejaban sus ojos cuando me vio acercarme. ¿Tú qué harías si te encuentras con alguien así en la carretera? ¿Te detendrías o seguirías de largo? Cuéntame en los comentarios, porque lo que pasó después de que paré mi Mercedes-Benz me enseñó una lección que quiero compartir contigo. No olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal para más historias de la carretera que te van a llegar al corazón. El aire acondicionado de mi Mercedes-Benz rugía tratando de combatir el calor infernal de esa tarde de julio. Eran las 4:30 de la tarde y el sol pegaba directo sobre el parabrisas, creando esos espejismos en el asfalto que te hacen ver agua donde no la hay. El aroma a diésel mezclado con el polvo del desierto se colaba por las ventilaciones, mientras mi estómago gruñía pidiendo comida. Llevaba 6 horas manejando sin parar desde Nuevo Laredo, cargando autopartes hacia Mérida. Mi espalda ya reclamaba un descanso y pensaba detenerme en el próximo paradero cuando la vi. Primero creí que era otro espejismo, porque en 21 años de carretera había aprendido que la soledad del desierto te hace ver cosas que no existen. Pero ahí estaba ella, real como la vida misma. Una figura pequeña al lado de la carretera Federal 85, parada junto a una maleta azul que parecía tan perdida como su dueña. Su cabello corto y oscuro se movía con el viento caliente que levantaban los tráileres al pasar, y ese mini short desteñido la hacía ver vulnerable bajo el sol despiadado de Tamaulipas. Lo que más me inquietó fue que ningún vehículo se detenía. Camionetas, autos, otros tráileres, todos pasaban como si no la vieran. Como si fuera invisible. Pero yo la veía perfectamente, y algo en mi pecho se apretó cuando nuestras miradas se cruzaron a través del parabrisas sucio de mi Mercedes-Benz. Sus ojos no eran los de alguien haciendo dedo por diversión. Eran los ojos de alguien que huía de algo, de alguien que necesitaba ayuda de verdad. Tenían esa desesperación que he visto pocas veces en mi vida, la misma que vi en el espejo después de mi divorcio cuando creí que no tenía a dónde ir. El instinto me decía que siguiera manejando. La experiencia me gritaba que no me metiera en problemas. Pero algo más fuerte, algo que no entendía en ese momento, hizo que mi pie pisara el freno del Mercedes-Benz. Las llantas rechinaron sobre el asfalto caliente mientras mi tracto se detenía lentamente a unos metros de donde ella esperaba. Bajé del Mercedes-Benz y el calor me golpeó como una cachetada. El asfalto irradiaba ese vapor que te marea los primeros segundos, y el ruido de los vehículos que pasaban a toda velocidad hacía que tuviera que alzar la voz. Me acerqué despacio, con las manos visibles, porque he aprendido que en la carretera nunca sabes con quién te vas a topar. Ella me miró con una mezcla de alivio y desconfianza. Tenía la piel bronceada por el sol, pero no era el bronceado de quien disfruta la playa, sino el de alguien que ha estado expuesta a los elementos más tiempo del que debería.
Sus brazos delgados temblaban ligeramente, no sé si por el miedo o por el cansancio. Le pregunté si necesitaba ayuda, y cuando habló, su voz sonaba ronca, como si hubiera estado gritando o llorando durante horas. Me dijo que se llamaba Carmen, que tenía 24 años, y que llevaba 2 días tratando de conseguir un aventón para llegar a Tampico. 2 días bajo ese sol infernal, durmiendo quién sabe dónde, comiendo quién sabe qué. Me contó que había huido de un pueblo cerca de Victoria, donde vivía con un hombre que la golpeaba. No me dio muchos detalles, pero las marcas moradas en sus brazos decían más que 1000 palabras. Había juntado valor y sus pocos ahorros para escapar, pero el dinero se le había acabado y ahora solo le quedaba esa maleta y la esperanza de llegar a Tampico, donde tenía una tía que podría ayudarla. Escuché su historia mientras los demás vehículos seguían pasando sin inmutarse. Y ahí me di cuenta de algo que me rompió el corazón. Carmen no era la primera mujer que huía de la violencia en estos caminos, pero sí era la primera que encontraba a alguien dispuesto a escucharla. Le dije que subiera al Mercedes-Benz, que la llevaría hasta donde pudiera. Vi cómo sus ojos se llenaron de lágrimas de gratitud y en ese momento supe que mi día había cambiado para siempre. Carmen subió a la cabina de mi Mercedes-Benz con movimientos cuidadosos, como si fuera la primera vez que se montaba en un tráiler. Se acomodó en el asiento del copiloto y abrazó su maleta contra el pecho, todavía desconfiada pero visiblemente aliviada de estar fuera del sol. El aire acondicionado la hizo suspirar y cerrar los ojos por unos segundos. Arranqué el motor y volví a la carretera. Durante los primeros kilómetros ninguno de los dos habló mucho. Yo mantenía la vista en el camino, respetando su silencio, mientras ella miraba por la ventana como si estuviera viendo el mundo por primera vez. Poco a poco, el aire fresco del Mercedes-Benz pareció calmarla y comenzó a contarme más de su historia. Me explicó que había conocido a ese hombre cuando tenía apenas 19 años. Al principio todo era perfecto, me decía, pero después del primer año comenzaron los golpes, las amenazas, el control sobre cada peso que ganaba trabajando en una tiendita del pueblo. Durante 5 años había vivido esa pesadilla, hasta que una noche él llegó más violento que nunca y ella supo que si no se iba esa madrugada, tal vez no viviera para ver otro día. Su historia me recordó a mi ex esposa, aunque en circunstancias muy diferentes. María me había dejado porque yo vivía más en la carretera que en casa, pero al menos nuestro matrimonio terminó sin violencia, solo con dolor y reproches. Carmen había vivido un infierno que yo no podía ni imaginar. Mientras manejaba por esa carretera federal que conocía como la palma de mi mano, tomé una decisión que sorprendió hasta a mí mismo. En lugar de dejarla en el siguiente pueblo como había planeado, le dije que la llevaría hasta Tampico. Eran casi 200 kilómetros de desvío, pero algo me decía que tenía que hacerlo. Carmen me preguntó por qué estaba dispuesto a ayudar a una extraña, y mi respuesta salió sin pensar, porque todos merecemos una segunda oportunidad, y porque en la carretera uno aprende que la vida te pone a las personas correctas en el momento correcto. El Mercedes-Benz rugió con fuerza mientras tomábamos el desvío hacia Tampico, llevando no solo mi carga de autopartes, sino también la esperanza de una mujer que había decidido luchar por su vida. El camino hacia Tampico se hizo más llevadero de lo que esperaba. Carmen había dejado de abrazar su maleta y ahora hablaba con más confianza, como si mi Mercedes-Benz fuera un refugio móvil donde podía bajar la guardia por primera vez en años. Me contó que había estudiado hasta la secundaria y que su sueño era trabajar en algo relacionado con cocina, porque desde niña le gustaba preparar comida para su familia. Su tía Esperanza vivía en el puerto de Tampico desde hacía más de 20 años, trabajando en un restaurante pequeño cerca del mercado. Carmen no la había visto en casi 5 años, pero era la única familia que le quedaba después de que sus padres murieron en un accidente cuando ella tenía 17. Por eso se había quedado atrapada con ese hombre, porque no tenía a dónde ir y él le prometió cuidarla para siempre. Paramos en una gasolinera en Ciudad Mante para cargar diésel y estirar las piernas. Vi cómo Carmen miraba todo con ojos nuevos, como si hasta el simple acto de caminar libre fuera un regalo. Compré 2 tortas y 2 refrescos, y comimos sentados a la sombra del Mercedes-Benz mientras el sol comenzaba a bajar en el horizonte. Fue ahí donde me contó el detalle que más me marcó de toda su historia. Me dijo que durante esos 2 días esperando en la carretera,
Había rezado a la Virgen de Guadalupe pidiendo que alguien bueno se detuviera, que apareciera un ángel que la ayudara a llegar con su tía. Cuando vio mi Mercedes-Benz acercarse, sintió una paz extraña, como si supiera que yo me iba a parar. Esas palabras me llegaron al alma, muchachos. Yo que había perdido mucha fe después del divorcio, que manejaba estas carreteras sintiendo que la vida no tenía mucho sentido, de repente me di cuenta de que tal vez mi propósito era más grande de lo que pensaba. Carmen terminó su torta y me preguntó si podía llamarle por teléfono a su tía desde mi celular. Le marqué y la escuché explicar con voz temblorosa dónde había estado estos años y que iba en camino. Escuché llorar a la tía del otro lado de la línea y vi cómo a Carmen se le iluminaba la cara por primera vez desde que la conocí. Faltaban apenas 2 horas para llegar a Tampico y mi Mercedes-Benz llevaba no solo mercancía, sino también el renacimiento de una vida que había encontrado su camino de regreso a casa. La tarde se convirtió en una noche estrellada mientras mi Mercedes-Benz devoraba los últimos kilómetros hacia Tampico. Carmen había dejado de hablar y miraba por la ventana con una sonrisa pequeña pero genuina, la primera que le había visto en todo el día. Sus manos ya no temblaban y había soltado completamente esa maleta que antes abrazaba como si su vida dependiera de ella. Yo manejaba en silencio, pensando en cómo a veces la vida te pone exactamente donde necesitas estar. Durante estos años de soledad después del divorcio, había comenzado a creer que solo era un tipo más que movía mercancía de un lado a otro, sin mayor propósito. Pero esa noche entendí que tal vez mi trabajo real no era solo transportar cosas, sino también transportar esperanza cuando fuera necesario. Cuando llegamos a los límites de Tampico, Carmen me pidió que me detuviera en una gasolinera para volver a hablar con su tía y confirmar la dirección. La voz de la señora Esperanza sonaba emocionada del otro lado del teléfono, dándome indicaciones detalladas de cómo llegar a su casa en la colonia Guadalupe, cerca del Mercado Central. Mientras navegaba por las calles de Tampico siguiendo las indicaciones, Carmen me confesó algo que me partió el corazón. Me dijo que durante esos 5 años de maltrato, había perdido la capacidad de confiar en las personas, especialmente en los hombres. Pero que mi gesto de ayudarla sin pedirle nada a cambio le había devuelto un poco de fe en la humanidad. Llegamos a una casa pequeña pero bien cuidada, con macetas de geranios en la entrada y una luz cálida que salía por las ventanas. Antes de que pudiera apagar el motor del Mercedes-Benz, la puerta se abrió y salió corriendo una señora de unos 50 años, llorando y gritando el nombre de Carmen. El reencuentro fue algo que jamás voy a olvidar. Carmen saltó del Mercedes-Benz y corrió hacia los brazos de su tía como una niña perdida que por fin encuentra a su mamá. Se abrazaron en medio de la calle, llorando las dos, mientras yo me quedé en la cabina sintiendo un nudo en la garganta. La tía Esperanza se acercó a agradecerme, con lágrimas en los ojos, diciéndome que era un ángel enviado por Dios. Yo no sabía qué responder, porque en ese momento sentí que el verdadero regalo me lo habían dado ellas a mí. La casa de la tía Esperanza era pequeña pero llena de calidez. Me invitó a pasar para tomar un café antes de continuar mi viaje, y aunque ya era tarde y tenía que llegar a Mérida al día siguiente, algo me decía que debía quedarme un rato más. Mi Mercedes-Benz quedó estacionado afuera, como un gigante verde y dorado custodiando esa reunión familiar. Adentro, la casa olía a canela y café recién hecho. Las paredes estaban llenas de fotografías familiares, y pude ver algunas donde aparecía Carmen de niña, sonriendo junto a sus padres. La tía Esperanza no paraba de hablar mientras preparaba la cena, contándome cómo había buscado a su sobrina durante todos estos años sin tener noticias de ella. Carmen se había dado un baño y se había puesto ropa limpia que le prestó su tía. Se veía completamente diferente, como si esos años de sufrimiento hubieran comenzado a borrarse de su rostro. Cenamos juntos en una mesa pequeña, y por primera vez en mucho tiempo, yo me sentí parte de una familia, aunque fuera solo por esa noche. La señora Esperanza me contó que efectivamente trabajaba en un restaurante del mercado, y que siempre había soñado con poner su propio negocio de comida casera. Carmen tenía los ojos brillantes mientras escuchaba los planes de su tía, y yo podía ver cómo en su mente comenzaba a formarse un nuevo futuro. Después de la cena, Carmen me pidió que saliera con ella al patio trasero. Bajo la luz de la luna llena, me dio las gracias de una manera que nunca había escuchado antes.
Me dijo que no tenía dinero para pagarme el favor, pero que iba a rezar por mí todos los días de su vida, pidiendo que la carretera me fuera siempre favorable. Esa noche dormí en el Mercedes-Benz estacionado frente a la casa, pero fue el sueño más reparador que había tenido en años. Al amanecer, Carmen y su tía me prepararon un desayuno abundante antes de que siguiera mi camino hacia Mérida. El desayuno en casa de la tía Esperanza fue como volver a tener familia. Huevos rancheros, frijoles refritos, tortillas recién hechas y café de olla que sabía a gloria. Carmen se veía completamente transformada, con una sonrisa genuina y planes nuevos brillando en sus ojos. Su tía ya le había propuesto que trabajara con ella en el restaurante mientras ahorraba para estudiar gastronomía. Antes de irme, Carmen me entregó algo que me sorprendió, un pequeño dije de la Virgen de Guadalupe que había llevado escondido durante todos esos años de maltrato. Me dijo que era lo único de valor que tenía, pero que quería dármelo como agradecimiento, para que me protegiera en la carretera. Yo no quería aceptarlo, pero ella insistió. Me explicó que durante esos 2 días esperando en el asfalto, le había prometido a la Virgencita que si alguien bueno la ayudaba, le entregaría su medallita a esa persona para que también la cuidara. Era su manera de cumplir con la promesa que había hecho. Prendí el Mercedes-Benz con el corazón lleno de emociones que no sabía cómo procesar. Me despedí de las 2 mujeres que habían cambiado mi perspectiva de la vida en menos de 24 horas. La tía Esperanza me hizo prometer que pasaría a visitarlas cada vez que tuviera ruta por Tampico, y yo acepté encantado. Salí de la colonia Guadalupe con el dije de la Virgen colgando del espejo retrovisor de mi Mercedes-Benz, junto a los demás amuletos que había coleccionado en estos años de carretera. Pero este era diferente, porque venía cargado de una historia real de sufrimiento, valor y renacimiento. Durante el camino hacia Mérida, no podía dejar de pensar en Carmen. En cómo había tenido el valor de huir de una vida que la estaba matando, en cómo había confiado en un extraño, y en cómo había encontrado la fuerza para empezar de nuevo. Me hizo darme cuenta de que yo también necesitaba renovar mi propia vida. Decidí que a partir de ese viaje, iba a cambiar mi rutina. Ya no manejaría solo pensando en llegar de un punto A a un punto B. Iba a estar más atento a las personas que pudiera encontrar en el camino, porque había aprendido que a veces ser el ángel de alguien más es la mejor manera de encontrar tu propio propósito. 3 semanas después de ese encuentro que cambió mi vida, regresé a Tampico con otra carga. Esta vez llevaba materiales de construcción desde Monterrey, y lo primero que hice al llegar fue buscar la casa de la tía Esperanza. Mi Mercedes-Benz conocía ya el camino a la colonia Guadalupe como si fuera su segunda casa. La transformación de Carmen me dejó sin palabras. Ya no quedaba rastro de esa mujer asustada que había encontrado en la carretera. Tenía el cabello un poco más largo, había subido de peso de manera saludable, y sus ojos brillaban con una confianza que no había visto la primera vez. Llevaba puesto un delantal del restaurante donde ahora trabajaba con su tía, y me recibió con un abrazo sincero. Me contó que las cosas habían ido mejor de lo que esperaba. En el restaurante era muy querida por los clientes, que apreciaban su sazón natural y su trato amable. Había comenzado a estudiar gastronomía en las tardes, y ya tenía planes de especializarse en cocina tradicional mexicana. Su tía había decidido expandir el negocio y quería que Carmen fuera su socia. Pero lo que más me emocionó fue cuando me llevó al restaurante y vi una foto mía pegada en la pared, junto a otras fotos de la familia. La tía Esperanza me explicó que me habían puesto ahí porque yo era parte de su historia de agradecimiento, el hombre que había traído a Carmen de regreso a casa. Esa tarde comí el mejor mole de mi vida preparado por Carmen. Mientras saboreaba cada bocado, me platicó que había conocido a un muchacho que trabajaba en el mercado, alguien bueno que la trataba con respeto y cariño. No tenían prisa, me dijo, pero poco a poco estaba aprendiendo a confiar otra vez en el amor. Antes de irme, me dieron una sorpresa que me llegó al alma. Carmen y su tía habían mandado hacer una placa pequeña con mi nombre y la fecha en que la encontré, que decía, «Gracias por ser nuestro ángel de la carretera». La pusieron en el Mercedes-Benz como recordatorio permanente de que los milagros existen cuando decidimos ser parte de ellos. Los meses siguientes fueron diferentes para mí. Cada vez que pasaba por alguna carretera solitaria, miraba con más atención.
Ya no era solo el camionero que transportaba mercancía, sino alguien que entendía que la carretera también transporta historias humanas, esperanzas y segundas oportunidades. El dije de la Virgen de Guadalupe se había convertido en mi compañero más fiel en el Mercedes-Benz. Cada mañana, antes de arrancar el motor, lo tocaba y recordaba la promesa que le había hecho a Carmen, estar atento a quien pudiera necesitar ayuda en el camino. No tardé mucho en tener otra oportunidad. Fue en una carretera de Coahuila, cerca de Saltillo, donde encontré a un muchacho como de 16 años caminando bajo el sol del mediodía con una mochila rasgada. Se había quedado varado después de que el autobús en que viajaba se descompuso, y tenía que llegar a Monterrey para un trabajo que había conseguido en una fábrica. Lo subí al Mercedes-Benz sin dudarlo. Durante el camino me contó que venía de un pueblo muy pobre de Oaxaca, que había viajado durante 3 días para llegar a esa oportunidad de trabajo. Sus padres habían vendido sus pocas gallinas para darle el dinero del pasaje y él no podía fallarles regresando con las manos vacías. Lo llevé hasta Monterrey y le di dinero para sus primeros días mientras recibía su primer sueldo. Cuando se bajó del Mercedes-Benz, tenía lágrimas en los ojos y me prometió que cuando tuviera su propio vehículo, él también ayudaría a quien lo necesitara en la carretera. Pero no todas las historias terminaron bien. Una noche en Veracruz, me topé con una familia completa parada en la carretera después de que su carro viejo se descompuso. Llevaban a un niño pequeño enfermo que necesitaba llegar urgente al hospital. Los subí a todos al Mercedes-Benz y manejé a toda velocidad hasta el hospital más cercano. El niño llegó a tiempo y se salvó, pero esa experiencia me marcó profundamente. Me di cuenta de que había encontrado mi verdadero propósito en la vida, ser el puente entre la desesperación y la esperanza de las personas que se cruzan en mi camino. Cada historia me cambiaba un poco más. La soledad que había sentido después del divorcio se fue transformando en una sensación de utilidad y propósito que nunca había experimentado antes. Un año después de haber encontrado a Carmen, recibí una llamada que jamás esperé. Era ella, pero su voz sonaba diferente, emocionada de una manera que me hizo detener mi Mercedes-Benz en el acotamiento para escucharla mejor. Me dijo que tenía noticias importantes que compartir conmigo, pero que necesitaba decírmelas en persona. Resulta que iba a pasar por Tampico esa misma semana llevando una carga de equipos médicos desde Guadalajara. Cambié mi ruta para llegar un día antes y poder visitarlas. Cuando llegué a la colonia Guadalupe, encontré la casa decorada con globos y flores, como si fuera una celebración. Carmen salió a recibirme, pero esta vez no estaba sola. La acompañaba un hombre joven, moreno, de sonrisa amable y ojos honestos. Me lo presentó como Miguel, el muchacho del mercado del que me había hablado meses atrás. Pero había algo más, llevaba un anillo sencillo en el dedo, y sus ojos brillaban con una felicidad que no había visto antes. La noticia me golpeó con una alegría inmensa, Carmen y Miguel se iban a casar en 2 meses. Pero había más sorpresas. El restaurante había crecido tanto que la tía Esperanza y Carmen habían abierto un segundo local, y Carmen ya había terminado su curso de gastronomía con las mejores calificaciones de su generación. Me invitaron a pasar al restaurante original, que ahora tenía mesas llenas de clientes locales y turistas que venían especialmente por la sazón de Carmen. En la pared de honor, mi fotografía seguía ahí, pero ahora acompañada de un texto que decía: el camionero que nos enseñó que los ángeles existen y manejan Mercedes-Benz. Pero la sorpresa más grande vino después. Carmen me pidió que fuera el padrino de su boda. Me explicó que yo había sido la primera persona que creyó en ella cuando más lo necesitaba, que había sido el puente entre su pasado de dolor y su futuro de esperanza. Miguel me extendió la mano y me dijo que estaría honrado de tenerme como padrino, porque Carmen le había contado 1000 veces la historia de cómo un camionero bueno le había salvado la vida. Esa noche cenamos juntos celebrando, y por primera vez en años me sentí parte de una familia real. Carmen había pasado de ser una mujer rota en la carretera a convertirse en una empresaria exitosa, una novia feliz y una sobrina que había devuelto la alegría a su tía. La boda de Carmen fue el día más hermoso que he vivido en mis 46 años. Se casó en una pequeña iglesia del centro de Tampico, vestida con un sencillo pero elegante vestido blanco que ella misma había elegido. Yo llevaba mi mejor traje,
el mismo que había usado en mi propia boda años atrás, pero que ahora tenía un significado completamente diferente. Caminé junto a Carmen hacia el altar, representando a la familia que no tenía presente. Durante la ceremonia, recordé el día que la encontré en esa carretera desolada, asustada y sin esperanza, y la comparé con la mujer radiante que ahora prometía amor eterno a un hombre que la respetaba y la valoraba como se merecía. La recepción fue en el patio trasero de la casa de la tía Esperanza, decorado con luces de colores y mesas llenas de la mejor comida casera que he probado en mi vida. Carmen y Miguel habían invitado a toda la comunidad del mercado, a los clientes regulares del restaurante y a las familias de ambos. Era una celebración humilde pero llena de amor genuino. Durante el brindis, Carmen tomó el micrófono y contó la historia completa de cómo nos conocimos. Habló de esos días terribles huyendo de la violencia, de las horas esperando en la carretera y de cómo un camionero desconocido había cambiado el rumbo de su vida para siempre. No había un solo ojo seco entre los invitados cuando terminó de hablar. Después fue mi turno. Les conté a todos cómo Carmen no solo había encontrado una segunda oportunidad gracias a mi ayuda, sino que ella me había ayudado a mí a encontrar mi verdadero propósito en la vida. Que desde que la conocí, había ayudado a docenas de personas en la carretera y que cada una de esas experiencias me había llenado de una satisfacción que nunca había sentido antes. Miguel me agradeció públicamente por haber cuidado a su esposa antes de que él la conociera. Me dijo que gracias a mi gesto de bondad, él había podido conocer a la mujer de su vida y que siempre me consideraría parte de su familia. La tía Esperanza me entregó un regalo especial, una medallita nueva de la Virgen de Guadalupe, igual a la que Carmen me había dado, pero esta venía con una bendición especial del párroco de la iglesia para que me protegiera en todos mis viajes. La fiesta terminó con música, baile y la promesa de que siempre tendría una familia esperándome en Tampico. Esa experiencia con Carmen marcó el inicio de una nueva etapa en mi vida que jamás hubiera imaginado. En estos meses desde su boda, he ayudado a más de 20 personas diferentes en las carreteras de México. Estudiantes varados, familias con emergencias, trabajadores que necesitaban llegar a sus empleos, cada historia diferente pero todas conectadas por el mismo hilo, la necesidad humana de encontrar a alguien que extienda la mano cuando más se necesita. Mi Mercedes-Benz se ha convertido en algo más que un vehículo de carga. Es un refugio móvil, una esperanza sobre ruedas, un puente entre la desesperación y las nuevas oportunidades. El dije de la Virgen sigue colgando del espejo retrovisor, recordándome cada día que mi trabajo real no es solo transportar mercancía, sino también transportar esperanza. La soledad que me carcomía después del divorcio ha desaparecido completamente. Ya no manejo pensando en mis propios problemas, sino manteniéndome atento a las personas que cruzan mi camino y podrían necesitar ayuda. Cada vez que cargo el diésel, cada vez que reviso las llantas, cada vez que ajusto los espejos, me acuerdo de que estoy preparando mi Mercedes-Benz para su verdadera misión. Carmen me habla por teléfono cada semana. Me cuenta de sus planes para abrir un tercer restaurante, de lo feliz que es con Miguel, de cómo su historia se ha convertido en inspiración para otras mujeres que han sufrido violencia. Su tía Esperanza siempre me manda saludos y bendiciones, y ambas insisten en que soy parte permanente de su familia. He aprendido que la carretera no solo conecta ciudades, sino que también conecta corazones. Que un gesto simple, como detenerse a ayudar a alguien, puede cambiar no solo la vida de esa persona, sino también la tuya propia de maneras que nunca imaginaste. Ahora entiendo que todos somos camioneros de la vida, transportando no solo nuestras propias cargas, sino también las oportunidades de hacer el bien a nuestro paso. La diferencia está en decidir si vamos a pasar de largo o si vamos a detenernos cuando alguien necesita que seamos su ángel en el camino. Compadre, si esta historia te llegó al corazón como a mí me cambió la vida, cuéntame aquí abajo si tú también has vivido algo parecido en la carretera de la vida. Y recuerda suscribirte al canal para seguir compartiendo estas historias que nos enseñan que la bondad todavía existe en este mundo. Porque quien se detiene en la carretera para ayudar a otro, nunca anda solo en el camino de la vida.